Welcome to the English class, 11th grade, English 3. Teacher José Murcia Romero, Instituto La Fraternidad. Topic, Selective or Selective Reading. Bienvenidos a la clase de inglés. 11º grado de BTP, Inglés 3. Soy el profesor José Murcia Romero del Instituto La Fraternidad de Juticalpa. Tema, lectura seleccionada. What is selected or selective reading? The selective reading consists of reading a specific part of a text, that is, something specific is selected about which information is to be obtained. The main goal is to get a general idea of what the text is about. An example is in a biography of Albert Einstein, reading only the titles of each chapter. ¿Qué es la lectura seleccionada o selectiva? La lectura seleccionada consiste en leer partes específicas de un texto, es decir, se selecciona algo concreto de lo que se quiere obtener información. El objetivo principal es tener una idea general de lo que trata el texto. Un ejemplo es, en una biografía de Albert Einstein, leer solo los títulos de cada capítulo. Selective reading is the first phase of reading, along with reading and post-reading, and consists of activities that prepare the student for the reading to follow. Through these activities, the aim is to improve the comprehension of the text through the activation of the previous knowledge of the reader. La lectura selectiva es la primera fase de la lectura, junto con lectura y postlectura, y consiste en actividades que preparan al estudiante para la lectura que realizará a continuación. A través de estas actividades se busca mejorar la comprensión de texto a través de la activación de los conocimientos previos del lector. It also seeks to promote the formation of a general idea of the text and the planning of ways to face the reading activity. In addition to improving comprehension, the selective reading phase and the activities within it improve reading speed and accuracy, reducing time and effort. Selective reading also clarifies to the student the objective of the reading. The type of activity chosen for this phase will depend on the teacher's criteria, the characteristic of the students, and the type of text to be read. Some can be living through the text, identifying characteristic, title, author, photos, subtitles, or predicting what will be read, among others. También se busca fomentar la formación de una idea general del texto y la planificación de formas de enfrentarse a la actividad de lectura. Además de mejorar la comprensión, la fase de lectura selectiva y las actividades dentro de esta mejoran la velocidad y precisión de la lectura, reduciendo el tiempo y esfuerzo. La lectura selectiva también clarifica al estudiante el objetivo de la lectura. El tipo de actividad escogida para esta fase dependerá del criterio del profesor, de las características de los estudiantes y del tipo de texto a leer. Algunas pueden ser hojear el texto, identificar características, título, autor, fotos, subtítulo, o predecir lo que se leerá, entre otras. Characteristics of the selected
or selective reading. Selective reading activities are a kind of warm-up before reading, and they can be very different from each other. These activities can be differentiated by the duration and level of involvement they require from the student. For example, showing students photos requires less involvement on their part than asking them to relate their experiences to what they think they will read. Using selective reading activities is helpful because características de la lectura seleccionada o selectiva. Las actividades de lectura selectiva son una especie de calentamiento previo a la lectura y pueden ser muy diferentes entre sí. Estas actividades pueden diferenciarse por la duración y el nivel de implicación que requieren del estudiante. Por ejemplo, mostrar fotos a los estudiantes requiere menos implicación de su parte que pedirles que relacionen sus experiencias con lo que piensan que van a leer. El uso de actividades de lectura selectiva es útil porque it stimulates students' interest in the text, using the motivational factor to improve reading comprehension. This can be done through showing sensory input related to the text, music, pictures, etc., or talking about your own experiences related to that text. Estimula el interés de los estudiantes hacia el texto, utilizando el factor motivacional para mejorar la comprensión de la lectura. Esto se puede hacer a través de mostrar estímulos sensoriales relacionados con el texto, música, imágenes, etc., o hablar sobre sus propias experiencias relacionadas con dicho texto. Give a reason to read, as it is normal that students do not have an intrinsic motivation to do so. Through selected reading activities, readers can discover that the text can be read for pleasure, to search for specific information, or to discover something. Da una razón para leer, ya que es normal que los estudiantes no tengan una motivación intrínseca para hacerlo. A través de la actividad de lectura seleccionada, los lectores pueden descubrir que el texto se puede leer por placer, para buscar información específica o para descubrir algo. It prepares the student for the language that will be found in the text, since it is normal that not everyone can fully understand the text, and this can make reading slower and require more effort. Because of this, selective reading activities can introduce key vocabulary, discuss the context of the reading, or other resources. Prepara al estudiante para el lenguaje que va a encontrar en el texto. Debido a que es normal que no todos puedan entender el texto totalmente, y esto puede hacer que la lectura sea más lenta y requiera más esfuerzo. Por esto, la actividad de lectura selectiva pueden presentar vocabulario clave, hablar del contexto de la lectura u otros recursos. Parts of a selective reading activity. Selective reading activity are divided in two parts. The part corresponding to the teacher, the part corresponding to the students. For example, in a pre-reading activity, the teacher's part may be to ask students about information they have read before, and the part that corresponds to the student may be to remember something that they have recently seen and to identify some characteristic of that particular text. Partes de una actividad de lectura selectiva. La actividad de lectura selectiva se divide en dos partes. La parte correspondiente al profesor y la parte correspondiente a los estudiantes. Por ejemplo, en una actividad de prelectura, la parte que corresponde al profesor puede ser preguntar a los estudiantes sobre información que han leído antes, y la parte que corresponde al estudiante puede ser recordar algo que ha visto recientemente e identificar algunas características de ese texto en particular. In conclusion,
Selected reading is a synthesis that is made of a certain topic. En conclusión, la lectura selectiva es una síntesis que se hace de un determinado tema.